Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Namaste, ¿cómo estás? Namaste. ¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo está usted? Muy bien, por suerte todo muy bien. Había algún problemita técnico, no sé qué pasaba, pero ya creo que lo pudimos solucionar, ¿no? Sí, es cuestión a veces de paciencia o de... También los aparatos tienen sus secretos. Pero Sí, bueno, lo por supuesto. importante es que estamos aquí, ya estamos conectados, así que bienvenido a esta charla de la Casa del Yoga. Un placer. Igualmente para mí, esta invitación, la verdad que nos habíamos conocido, digamos, no directamente, pero la verdad que fue un placer para mí poder charlar y poder compartir eh, con otra escuela, ¿no? Con otros alumnos de otras escuelas también. Siempre cuando nosotros hacemos eventos y encuentros, generalmente invitamos a distintos maestros, distintos alumnos, distintos participantes de distintas tradiciones, porque en verdad la idea que tenemos nosotros acerca del yoga es justamente la búsqueda de la unidad, pero una unidad no en la acción misma, no solamente desde la filosofía. Así que para mí es un gran honor poder contar con este momento con ustedes. Bueno, muchas gracias. Eh, quería, digamos, iniciar esta conversación con una pregunta que es un poco obvia, pero que está bien arrancar para que todos conozcan y sepan, porque siempre nos ven practicantes de yoga, maestros de yoga, y gente que por ahí no sabe qué es el yoga. Entonces estaría bueno arrancar preguntándote qué es el yoga. Bueno, mira, yo creo que en realidad no voy a decir las definiciones de libros, ¿sí? Voy a decir la definición que a lo largo de mi experiencia, quiero aclarar, yo llego al yoga a través de una patología, específicamente de una hernia de disco. Toda mi vida, digamos, no he practicado deportes, no fui nunca un deportista muy asiduo, pero sí fui un trabajador muy asiduo. Y ese estrés y esa vorágine laboral que muchos de nosotros puede tener me llevó a la patología que tuve, que fue una hernia de disco. Y a partir de esa hernia de disco, y gracias a Dios, Claro. ¿sí? Lo que sucede es que, claro, muchas personas no se acercan al yoga como a mí me pasó en aquel momento, producto de malentender, por falta de conocimientos y hasta de hacer un juicio de valor, eh, malentendiendo lo que era el yoga, ¿no? Entonces, para mí, de autorrealización, porque a través de este camino uno se encuentra a sí mismo, puede darse cuenta de quién verdaderamente es para poder al mundo. No es una filosofía que me lleve a la iluminación, hasta si se quiere egoísta, ¿no? Individual, sino es un camino que me va a llevar a un encuentro con quien verdaderamente soy para encontrar todo eso que busqué durante tantos años hacia la afuera y que yace en cada uno de nosotros. Y de evolución, de autorrealización, porque me hace dar cuenta de quién verdaderamente soy. Y de ese camino yo voy siendo mejor persona cada día y voy evolucionando. Y de alguna manera ese estado de plenitud a que el yoga me lleva, a ese agradecimiento con lo que verdaderamente soy, es lo que después en el día a día y en cada una de mis acciones y en cada uno de mis pensamientos y emociones voy a irradiar. Es ese ser que un fragmento de luz divina, un fragmento de Dios en nosotros. Si yo me encuentro, darme cuenta que eso que soy puede ser irradiado de una forma distinta, el entorno cambie y poder tener una mejora de calidad de vida, no solamente para uno, sino para todas las personas.
En el caso mío en particular, yo comienzo yoga a partir de esa patología y por ignorancia, en aquel momento mi padre ya practicaba yoga, pero yo lo veía justamente algo como para personas grandes o algo, no iba a tener demasiada actividad o algo aburrido, producto del desconocimiento. Sí, cuando Eso, yo comencé el perdón, ¿no? yoga, Eso es lo sí, que quizás todos piensan del yoga al principio, porque hay claro, como un gran desconocimiento, ¿no es cierto? exactamente. Por ignorancia uno, y no solamente con el yoga, sino con muchas cosas a veces en la vida, uno por ignorancia toma una decisión, ¿sí? Y no sabiendo exactamente de qué estamos hablando o de qué se trata. La verdad que después de haber tenido varias visitas médicas y de poderme haber controlado la patología y que todos los que me veían me querían operar, hasta que di con uno específicamente que fue un traumatólogo, deportólogo, que me dijo, mira, yo antes de operar me gustaría que vos pudieras probar cómo es el yoga. Y claro, en aquel momento, cuando uno está buscando una solución para su dolor, en esos dolores terribles que genera una patología de este tipo, bueno, haces lo que te digan que hay que hacer. No fue tan así al principio, pero después, con el tiempo, nos fuimos dando cuenta de que había una mejoría y bueno, y ahí arranqué. Empecé siendo un practicante de Claro, yoga, como cualquier persona puede hacerlo, y lo que creía que era yoga era solamente una hora, prácticas de posturas, ejercicios respiratorios y nada más. Y pensé que era eso. Después me fui dando cuenta que había algo eso que iba logrando físicamente, porque la mejoría física fue al inicio, pero después sentía de que había un estado de bienestar que estaba logrando de a poco y que cuando no iba, por ejemplo, por alguna razón a las clases de yoga, me encontraba con algo que no era solamente lo físico, sino que había una atracción emocional, algo que me llevaba a estar en un estado mejor, ¿no? claro. Obviamente que Y después eso, sí, 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 bueno, decime. te quería preguntar eso, digamos, de esa persona, ese Néstor, de ese momento que se encontró con esto, este mundo nuevo del yoga, ¿cómo fue esa evolución? ¿No? Estaría bueno por ahí para que cuentes un poco de la escuela también que tenés ahora, qué pasó en ese momento digamos, hubo una evolución ahí de a nivel físico, sino hubo un cambio de conciencia. Exactamente. En verdad, esto es un camino que no es de un día para el otro, no lo que va sucediendo, pero sí va sucediendo paulatinamente cambios, quizás que te vas dando cuenta a medida que va pasando el tiempo. Entonces, al principio fue algo que me aliviaba el dolor y es más, no me operé, todo el mundo me quería operar, todos los médicos que me veían me querían operar, producto de que no había otra escapatoria, no había otra solución. Entonces ya Claro, había digamos, un gran avance desde el punto de vista físico. Después empieza a haber un despertar, una cuestión más de bienestar que uno va. Y un día te das cuenta que mirando hacia atrás, ya ante diversas situaciones, ya no estás actuando de la misma manera. Obviamente que eso es una puertita que se abre y hay un largo trecho y un camino para andar. Si yo mirara hacia atrás, unos 25 años atrás, que es más o menos cuando yo comencé, eh, yo no soy el, ¿cierto? Eh, soy otra persona. De alguna manera, es conciencia del estilo de vida y no solamente del trabajo que un día a la mañana me desperté y dije, bueno, hasta acá yo llegué con mi vida, me ha llevado a esta situación y ahí donde yo me empecé a formar en yoga, me empecé digamos, justamente a transitar el camino para ir teniendo cada vez más herramientas y más formación
pero no solamente el yoga no es algo que uno obtiene solamente con el estudio de, ¿cierto? Yo puedo ser un gran teórico del yoga, pero no me convierte en un yogi. Un yogi es un ser consciente, que de alguna manera piensa, cómo actúa y sus emociones van a repercutir directamente en uno mismo primero y después en los demás y en su entorno. Entonces uno empieza a tomar conciencia. Llamamos estados de elevación de la conciencia. Ya sé que mi mente ni mis emociones no es lo que soy y empiezo tras la búsqueda de eso. Y el yoga me abre esa puerta, empezás a transitar ese camino y uno se vuelve cada vez una persona más consciente de todo lo que lo rodea, de todos sus actos, de sus pensamientos, de sus emociones y de alguna manera, bueno, todo eso va produciendo un cambio. Ni que hablar de si uno comprende el verdadero yoga, que es que se realiza el yoga cuando se medita. ¿Sí? Aquel que no medita no practica yoga. Claro, ¿Sí? Aquel que dice estoy en claro, yoga no está meditando, no está practicando yoga, estará haciendo algunos físicos, energéticos, hay un cierto bienestar, pero que no le llevan a esta evolución y a la realización personal y a este encuentro con lo que uno es verdaderamente. A eso me refiero. Entonces, yoga sin claro, meditación no es yoga. La meditación es la frutillita del postre, de lado, ¿sí? Meditación no existe este encuentro. Patanjali lo planteaba, ¿no? Como último paso antes de alcanzar ese estado de plenitud existencial que es el samadhi. Claro, para las distintas tradiciones del yoga ese samadhi puede significar varias cosas. Para la nuestra, básicamente es el encuentro con el ser, el encuentro con lo que somos, ¿sí? Y si no medito, eso no sucede. Y en la meditación, eh, cuando quieras que haga una pausa, decime porque yo empiezo a hablar y de repente fluyo y empiezo y Eh, hablo. es un placer escucharte, Néstor. Solamente Sí, una cosita, preguntarte, digamos, sí. ¿qué pasa con toda esta cultura hindú, ¿no? Y que quizás ellos la tienen clara porque nacen dentro de esa cultura y para ellos es común Ujú, practicar yoga. Pues nosotros tenemos que hacer como un gran cambio, ¿no? ujú, Para poder entender y llegar quizás con los años de práctica, a entender todo esto que estás planteando, este cambio ujú. de conciencia, porque, o sea, primero va cambiando nuestro cuerpo, de forma de pensar, nuestra alimentación. Entonces, todo eso hace que, digamos, tengamos que salir de ciertas estructuras rígidas en las cuales hemos vivido, que tiene que Sí, ver con una no, cultura occidental, ¿no es cierto? totalmente, totalmente. Ya nos cuesta mucho sentarnos y relajarnos, ¿no? Por lo que es nuestra cultura, que todo el mundo está corriendo tras de las y relajarnos ya nos cuesta. Imagínate lo que nos puede costar meditar. Ahora, está hablando en nuestra formación, lo que sucede es que la mayoría de la gente dice, bueno, pero es difícil, yo no tengo el potencial de hacerlo, todos tenemos el potencial de poder ir en búsqueda de ese encuentro, ¿no? Con nuestro ser y cambiar nuestra historia de vida. Todos tenemos, lo único que necesitamos muchas veces es un impulso y empezar a tomar pequeñas acciones que crean hábitos nuevos. ¿En qué sentido te digo? Una persona que quiera meditar, teniendo una mala alimentación lo logre adecuadamente. Porque la alimentación es un pilar. Cuando yo hablé recién de tomar conciencia, cuando yo ingreso en el camino del yoga, debo tener en cuenta que el yogi es una persona que es consciente de absolutamente todo lo que te pasa, en el cuerpo, en tu mente, ¿no? En tus energías. Y es fundamental el tema de la alimentación, porque la alimentación me lleva a un estado único, ¿sí? Sattva, rayas y tamas.
yo no tengo una adecuada alimentación y, por ejemplo, estoy consumiendo carnes, estoy consumiendo mucho alcohol, mucho mate, café, mi mente va a estar perturbada. Y la alimentación, por supuesto, o no va a suceder o me va a costar mucho. Claro, esto al principio cuesta mucha cultura por nuestra alimentación y que le digas a una persona que ya no va a poder comer el asadito del domingo cuesta, ¿sí? Eh, Claro, el tema es, claro, el tema es pensar en lo siguiente. Yo a mis alumnos les digo, yo no soy dogmático, yo no soy juez de nadie. Cada uno adopta con conciencia el estilo de vida que quiere. Pero uno tiene que ser consciente. Si quiere meditar, tiene que tener ciertos, eh, ciertas acciones previas a poder llegar a esos estados. Entonces, yo debo saber que para meditar mi estado debe ser, mi alimentación influye mucho. ¿En qué sentido? Mi alimentación va a tener que tener como base verduras, cereales, legumbres y no carnes, ¿sí? Las carnes no es el mejor alimento. Y para eso, claro, hay que hacer todo un cambio de hábito, que al principio no es fácil. Para eso yo debo, eh, de alguna manera, hacerlo paulatinamente para que verdaderamente eso se transforme en un hábito y yo no esté reprimiendo un impulso, un deseo que en verdad, si yo reprimo un deseo, un impulso, va a generar un bloqueo, me voy a terminar somatizando en algo, ¿sí? Entonces, en claro, verdad, para hacer eso, yo lo que debería pensar, o sea, si como, no sé, si mi alimentación es básicamente carnívora, proponerme al principio comer 3 veces por semana, y algún día 2 veces por semana, y algún día una vez por semana, y cuando no me di cuenta, es como que ya creé el hábito, ya no me acuerdo ni tengo deseo de comer carne. Eso al principio claro, debe ser de esa manera, porque si no sabes qué es lo que sucede cuando la persona no crea el hábito y se reprime así de un día para el otro, es como, imagínate los que nos están escuchando hoy, dice, el maestro dijo que para meditar tengo que ser vegetariano, a partir de mañana soy vegetariano. No va a funcionar de esa manera, no va a funcionar, claro, claro. porque si no va a ser como, ¿viste las dietas de las chicas del verano? Que están 3 meses Claro. comiendo lechuga y el cuarto mes son el huracán Katrina. Entonces, no funciona de esa manera. Genera una represión que después genera una respuesta contraria a la que quiero. Entonces, Claro, necesito hacerlo paulatinamente, necesito para crear el hábito. Y de ese modo, mi mente, mi estado, mi cualidad mental va a estar más adecuada para meditar, para alcanzar un estado de elevación de la conciencia mayor, ¿sí? Pero es ser consciente. Una de las claro. cosas que Sí, generalmente... Sí, disculpa. sí, Sí, no, te quería eh, hacer hincapié un poco en eso, porque hay mucha gente que seguramente está viendo la charla y quizás alguien recién empieza o quizás está a mitad de camino. Y qué importante es escuchar esto, que las cosas no son de un día para otro. no, obvio. Los cambios no son de un día para otro, hasta las posturas, hay maestros que dicen que hay postura que les llevó años lograrla. Eh, Ujú. es un cambio de conciencia y en el cual yo creo que va mucho en autoconocimiento, ¿no? Y querer llegar a esa meta, ¿no? Ujú. También te quería preguntar con el sacrificio, ¿qué tiene que ver, digamos, en esto? Si es algo que algo tiene que ser sacrificado o no, o es algo que tiene que fluir. eh, ¿En qué escala lo pones al Bien, sacrificio como para llegar a... si no hay bienestar, si no hay bienestar, si no estamos en estado de santoya y no producimos alegría en nuestra vida, no puede ser nada bueno. Eso es mi pensamiento. Entonces, sí debemos ser autodisciplinados, ser constantes y perseverantes en nuestra práctica. Si yo deseo meditar, no me sirve que yo medite hoy y dentro de un mes. ¿Sí? Yo debo tomar Claro, un horario, en un determinado horario, que ya sabemos que los mejores horarios son en la salida del sol o en el poner del sol, pero a veces por nuestra actividad
cotidiana. Yo tengo alumnos que, por ejemplo, se van a trabajar a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana y vuelven nuevamente a sus casas a las 9, 10 de la noche, ¿sí? O sea, obviamente que en los horarios que todos los libros de Hatha Yoga tradicional nos dicen que tenemos que meditar, ellos no pueden. Y entonces, ¿qué le tengo que decir? Venga en otra vida cuando esté haciendo otro trabajo, ¿sí? O una persona, imagínate Claro, una persona de 80 años con artrosis en las rodillas, que no se puede ni sentar en el piso en ni que hablar en Padmasana, en ninguna postura de meditación. ¿Qué le digo a esa mujer? Venga en otra vida cuando tenga un cuerpo adecuado. No, por supuesto que no. Entonces, uno no tiene que ser dogmático. Y esto lo asevero muchas veces en las formaciones. Lo importante es la constancia y la conciencia que uno tome acerca de este camino de evolución y de autoconocimiento. No es que me tengo que reprimir, ni me tengo que autoflagelar o castigar, tengo que ser consciente que nada va a ser conseguido sin mi propio trabajo. Y esa conciencia va a ser justamente dentro de lo que mi cuerpo me permite hoy, dentro de lo que mi vida y mi actividad me permite hoy, hacerlo. Eso no es lo mismo que buscar una excusa para no hacer. Eso es otra cosa. claro, claro. Estoy diciendo que uno tiene que adecuar muchas veces, ¿no?, la vida que lleva, porque no vivimos en la India, no vivimos en Oriente, no vivimos hace cientos de años donde los yogis se iban a una cueva o a un bosque a poder alcanzar este estado. Vivimos en un entorno social, con actividades, y tenemos que ser realistas a eso, ¿sí? Entonces, sí es importante nuestra sadhana, nuestra práctica espiritual diaria, de no perder ese trabajo, porque eso es justamente lo que nos va a ir haciendo día a día evolucionar. Es muy importante. Autodisciplina, muy importante. Y también, por otro lado, no estemos tan atentos a aquellos que tienen lindas palabras. Veamos lo que hacen, sus acciones que dicen mucho más que las palabras. Porque, a ver, Claro. eruditos vamos a encontrar con lindas palabras y lindas filosofías. Pero para Doña Rosa, como digo yo, a Don José, que escucha por primera vez acerca del yoga, quizás la filosofía le quede como algo casi inalcanzable, ¿no? Algo Claro. como que le parece muy ideal, que no es para esta vida, que era para yogis antiguos, ¿no? Y tanta cosa. Obviamente tiene que haber una adaptación. Y esa adaptación va a tener Sí, que ver con el tipo de vida que yo estoy llevando. Ahora, eso vuelvo a repetir, no quiere decir que yo busque una excusa para no hacer. Tengo que ser constante y perseverante, porque si no, no suceden las cosas, ¿sí? sí. Entonces, debo dejar También, fluir. Néstor, sí, Sí. disculpa, también te quería preguntar, porque, digamos, para la persona que por ahí tiene el primer contacto con el yoga y más desde una cultura occidental, como hablábamos hoy, esta cuestión de mente-cuerpo por ahí no está tan clara o tan presente, porque no hemos sido Ujú. educados para eso. Es decir, tenemos disociado la mente y el cuerpo, lo que pensamos, o sea, creemos que somos lo que pensamos, ¿no? Y nos Sí, olvidamos del exactamente. sentir, de que nuestro cuerpo es un templo, ¿no? Como por ahí es un cliché, pero es Ujú. así. Es decir, Sí, o en sea, verdad, sí. cuidar este cuerpo Sí, no, también. ujú. En verdad, ahí el tema es darnos cuenta de lo que verdaderamente somos y que el cuerpo, no somos el cuerpo, no somos nuestra mente, no somos nuestras emociones. Eso de alguna manera es asociar a un yo personalidad que no es nuestro verdadero yo, ¿sí? Entonces, sí tenemos que cuidar, así como cuidamos nuestra casa, que es donde vivimos, debemos cuidar nuestra mente, debemos cuidar nuestro cuerpo, ¿sí? Y debemos tener un equilibrio emocional, debemos evolucionar en la inteligencia emocional para darnos cuenta que todas las emociones, pensamientos que se generan en nosotros de alguna manera después se terminan somatizando en las enfermedades en el cuerpo físico, que nosotros mismos provocamos nuestras mismas enfermedades, que lo que nos Claro, sucede claro. somos nosotros los artífices de lo que nos sucede en la vida, en todo aspecto, ¿sí? Eh, y la disociación no existe porque en verdad somos una unidad, ¿sí? Y si yo no cuido donde vivo, si yo no cuido este cuerpo, en algún momento se me cae el techo abajo, ¿sí? Claro. Entonces, sí es importante
esto, por lo menos desde nuestra visión. Cuando alguien me pregunta cuántas horas por día yo practico yoga, yo le digo que practico las 24 horas, ¿no? Claro, para quien no conoce mucho, dice que estás 24 horas haciendo el paro de hombros, el paro de cabeza. No, no, estoy diciendo que el yoga no termina en la postura. Eso estoy diciendo. No termina en el pranayama, en la banda o en el mudra. Esas son técnicas que me permiten estar en mis distintos cuerpos mejor para que yo pueda estar más preparado para lo que es el meollo del yoga, la cuestión básica que tiene que ver con la meditación. Entonces, yo preparo mi cuerpo para mantener una postura inmóvil, alineo y equilibro mis energías a través de los pranayamas, los mudras y todos los trabajos energéticos que podemos hacer. Todo esto, ¿para qué? Para preparar nuestro estado mental más adecuado para verdaderamente entrar en una profunda meditación, ¿sí? Y porque ese Sí, es el camino justamente el que me va a llevar al estado final que buscamos, ¿no? Al estado de plenitud. y además también cómo aporta el yoga a nuestra sociedad, es decir, a la convivencia con el otro, porque uno también cuando empieza a practicar yoga empieza a hacer cambios en uno y empieza a ver cambios en nuestro entorno. Por Yo creo supuesto. que eso también es importante y está bien porque, digamos, por ejemplo, esta que nos está tocando vivir con este confinamiento, con la cuarentena, donde están como muy exacerbadas las emociones, hay como, la gente se está situando como en muchas polaridades. Bueno, entonces, qué importante es el conocimiento y la relación con el otro. Ujú. Y también, eh, referido a esto, te quiero hacer una pregunta, me la pasó Gisela, que quiere preguntarte y saber tu opinión sobre la energía del amor, de qué es lo que vos opinás y tu opinión al Mira, respecto, yo digamos. siempre digo, uno a veces se queja de lo que le pasa en la vida, ¿no es cierto? Se queja de todo, de que si me aman, que si no me aman, que si me aceptan, que si no me aceptan, las críticas, los halagos, todo termina afectándote de alguna manera. Si uno verdaderamente está conectado con lo que es, yo no voy a poder dar lo que previamente no he encontrado en mí. Yo no voy a poder amar si yo no he encontrado el amor en mí. Yo no voy a poder dar un instante que necesita si previamente la paz no la he encontrado en mí. El equilibrio, la paz, el amor, la alegría, eso está dentro de mí y tengo que ir a conectarme con todo eso. Y después todo eso va a irradiar. Entonces, eh, el amor es la vía, el amor es la vía de irradiación de eso que verdaderamente somos. Cuando yo me encuentro, cuando yo estoy conectado con eso que soy, de mí va a surgir todo eso hacia el entorno. Y es por eso que el entorno cambia. No porque yo le diga a Alejandro, a Gisela o a Doña Rosa que cambie. Va a cambiar producto de lo que yo estoy irradiando. Va a generar en ellos también una, si podríamos decir, dentro de la ley de causa y efecto, lo que sale de mí va a volver a mí de alguna manera. Entonces nuestra relación va a cambiar, va a mutar todo el entorno. Esto que se dice normalmente, el cambio comienza por uno para luego después cambiar el entorno, es así, pero es así mientras uno haga su trabajo. Hay antiguas escuelas de yoga que pregonan un camino más introspectivo, como que vos te preocupes con tu trabajo, ¿no es cierto? Y como alejándote, como hacían los antiguos yogis, que iban a una cueva o un bosque a meditar, aislados del mundo. Y hay otras que no, inclinan más hacia el servicio, hacia el karma yoga y demás. En verdad no es ni una cosa ni la otra, que son ambas. En verdad son ambas, porque yo voy a poder dar lo mejor de mí en cada acción, en cada relación que yo establezca, si yo previamente he hecho mi trabajo, si me he ido a encontrar con quien soy. El amor, la paz, la felicidad que está en mí va a poder ser irradiada hacia los demás y establecer una relación sádvica, una relación armoniosa con el otro, pero si previamente yo he hecho mi trabajo. Y eso se ve muy comúnmente. Por eso vuelvo a repetir lo que había dicho.
no sirve si yo solamente voy a ser un erudito teórico del yoga. Debo hacer mi trabajo, porque me convierto claro, en yogi una vez que verdaderamente me conecto con eso que soy, para poder de alguna manera aspirar a dar amor, a dar paz, a dar alegría, para que todo el entorno cambie. Entonces, si eso no es hecho de esa manera, yo no puedo pedirle al otro o hacer el trabajo que el otro debe hacer. En verdad yo tengo que claro. hacer lo mío, pero en verdad ese trabajo que es el que tengo que hacer es lo que va a influir para el cambio. Entonces deberíamos todos estar pensando en ese sentido, ¿no? Claro. Te quería preguntar, Néstor, también, ¿cómo es esto que en algún momento Néstor Cesarini se convirtió en un maestro de yoga? Quizás para muchos que no lo saben, eh, digamos, hubo una evolución y hubo Ujú. un momento en el cual te convertiste en Swami Vasudeva. Entonces, nos Sí. gustaría que nos cuente eh, sobre esta realización. Bueno, como dije, yo soy licenciado en recursos humanos y he trabajado 18 años en el área de recursos humanos de distintas empresas. En verdad no, digo mal. 18 años en la última empresa. Después estuve en otras empresas anteriormente en menos tiempo, pero siempre en el área de recursos humanos. Mi búsqueda espiritual siempre estuvo presente, por otros caminos incluso, distintas creencias y demás. Nunca tan asiduamente, nunca tan efectivizada como es a través del yoga, pero siempre estuvo presente, siempre estuvo algo en mí que me impulsaba a esa búsqueda. Por mi profesión tuve la posibilidad de viajar mucho porque la empresa donde yo trabajaba era una empresa multinacional. Trabajé 18 años en esa última empresa y ese trabajo excesivo, ese estrés, me generó lo que me generó, como dije, ¿no? La Claro, hernia de disco. A partir del encuentro con el yoga, yo me empecé a, digamos, fui corriendo el velo de Maya, como se dice normalmente, ¿no? Fui corriendo ese velo de ilusión, de lo que la cultura, la familia, la formación te fue brindando de una determinada manera para encajar dentro de un determinado mundo, un determinado sistema materialista. Entonces, con el tiempo yo eso fue corriéndose de mí y fui encontrando en el yoga cosas que venía buscando hacia la afuera y fui viendo cómo iba mutando de alguna manera mis emociones, mis acciones, mis formas de pensar. Ya no me relacionaba con la gente de la misma manera y mi trabajo era muy estresante en el sentido de que había cosas muy maravillosas como por ejemplo, no sé, desarrollar el área de capacitación, desarrollo de las personas dentro de una organización, pero también me ha tocado momentos de crisis muy grandes y de tener que despedir miles de empleados, cosa que me resultaba totalmente estresante y llegaba a mi casa con unos estados de ánimo que ni te cuento. Producto de todo eso llegué a lo que llegué. Entonces, cuando descubro este camino, me encuentro con el yoga y empiezo a evolucionar un día, porque fue así, ya venía muy cargado, desperté después de una meditación y dije, hoy es el día, hoy es el día. No sé qué va a suceder conmigo mañana, pero como dice el Bhagavad Gita, acción sin búsqueda de resultados. Hoy quiero ser feliz, hoy quiero estar bien, hoy priorizo mi salud. Y ese mismo día fui a la empresa donde trabajaba, vi al CEO de la compañía, le dije, mira, me voy a ir de la compañía. Cuando le dije, ellos creían que me iba a la competencia, obviamente. Pero cuando le dije que iba porque yo me venía formando hace mucho tiempo ya en forma paralela, seguía trabajando, pero seguía formándome. Cuando dije claro. que me iba a poner en una escuela de yoga, ¿sí? Bueno, me miraron un poco raro. Me dije, este muchacho le afectó el yoga, algo le pasó. Se cayó en la Cosas vereda, se raras. pegó la cabeza contra el cordón, algo pasó. Si era por un tema económico, me dice, lo podemos hablar. No, no, no tiene nada que ver. Es más, yo mañana no sé si voy a tener trabajo o no voy a tener trabajo. La verdad que poco me importa en este momento. En este momento siento de esta manera y por primera vez quiero ser fiel a lo que siento. Y fue así.
Y entonces cuando yo vivo en la zona de Pilar y cuando formé la escuela, en verdad, yo no sabía si iba a funcionar, porque pensé que quizás no iba a ser, digamos, la zona, no vivía en Buenos Aires, la mayoría de las escuelas están en Buenos Aires, eh, y bueno, todo fue fluyendo. Yo creo que cuando uno encuentra su camino y el Dharma se va cumpliendo, y después los alumnos fueron llegando solos. Hoy tenemos 7 años de escuela. La escuela tiene 22 sedes en el país, 5 en Colombia, con proyecciones también para otros lugares del exterior. La verdad que la escuela ha crecido mucho, pero yo creo que es eso de conectarse, ¿no? Verdaderamente con lo que uno siente y con lo que uno es y descubrir cuál es su Dharma también. Eso es muy importante, ¿sí? Claro, Y seguir por ese Dharma. Cuando uno vibra y siente fuertemente algo, lo debe hacer. Yo tuve la suerte de tener grandes formadores y de tener un gran maestro como el que tengo, que es además médico de Ayurveda y fue quien también fue mi leitmotiv, ¿no? Digamos, uno tiene durante la formación en yoga puede tener muchos formadores, muchos profesores, pero se dice que el maestro aparece cuando uno está preparado. Y claro. aquel que se le menciona como maestro tiene que ser una persona que no solamente que sepa intelectualmente, sino que tiene que ser una persona en donde sus acciones, sus sentimientos, sus pensamientos vayan en consonancia con los preceptos éticos del yoga, ¿sí? No es yogi aquel que se conoce, por decirte algo, todos los libros habidos y por haber de los métodos de yoga, no va por ese lado, sino el que lleva Claro. esos conceptos a la vida cotidiana. No es que Sí, vas a quizás ser el un que erudito. llega, claro. Claro, la realidad es Es el así. Yo maestro que puedo saber llega a mucho, nosotros exactamente. y se Mira, a queda. ver, yo no puedo estar enseñando Ayurveda, no puedo estar enseñando Ayurveda o ser yogi y después agarrar, juntarme con los amigos y chupetearme y comer un asado. No iría, no iría, está en consonancia. Y vuelvo a decir, yo no soy juez de nadie, para mí Claro. son momentos de conciencia y no juzgo a nadie quien lo hace, pero me parece que tiene que ser sobre todo coherencia, ¿no? Coherencia sobre lo que uno está diciendo y está enseñando y está transmitiendo. Entonces, que aquel que tenga ese tipo de alimentación pueda verdaderamente meditar y mucho menos alcanzar estados de plenitud o ser un maestro de yoga, ¿sí? O sea, Claro. vuelvo a repetir, Néstor, yo no, soy, no me claro. pongo juez de nadie, pero básicamente coherencia. Patanjali hablaba de kleshas, ¿no? Que son justamente los conflictos que se generan cuando el pensar, el sentir y el hacer no van en consonancia, ¿sí? Y además que la energía se siente cuando alguien no está en consonancia. Es decir, Obvio, cuando alguien está totalmente. diciendo algo que no lo siente, Sí, uno totalmente, lo puede presentir. Te quiero totalmente. preguntar también, eh, ¿qué cosas, porque sé que has viajado a la India, de qué cosas te diste cuenta, qué cosas cambiaron eh, con ese choque de cultura, ¿no? Cuando realmente estabas haciendo yoga acá en Argentina y de pronto te encontraste con el yoga en la India, de conocer todos esos Sí, maestros que conociste. ¿Qué pasó en ujú. vos? ¿Qué cosas cambiaron? ¿Qué cosas aprendiste? Mira, en principio cuando viajé por primera vez a la India, eh, entre la emoción y las ganas que había de hacer el viaje, yo creo que estaba en estado de éxtasis apenas ya bajé en el aeropuerto de Delhi, ¿no es cierto? Ya cuando llegué a Delhi me encontré con esos estatuas de mudras en el aeropuerto y demás, yo ya estaba flasheando. Ese fue mi primer viaje, que fue quizás un poco más turístico que los otros, ¿no? Eh, lo primero que me di cuenta y después con los otros, digamos, se asentó esta idea, es que veía que se llevaba a una cultura y a la realidad lo que yo había aprendido en los libros, ¿no es cierto? En el sentido de una energía muy espiritual. Yo había estado por lugares donde quizás aquí en Buenos Aires no me atrevería a andar a las 2 de la mañana, ¿no? En el sentido
lugares extremadamente pobres, donde no había violencia. Me parecía muy, ¿no?, de que uno podía andar tranquilo por esos lugares y que la gente te trataba muy amorosamente y siempre con una sonrisa y siempre agradable al trato o queriéndote dar quizás lo que a ellos mismos les escaseaba, ¿no es cierto? Entonces, ya Claro, desde el punto de vista cultural, ¿no? Desde el punto de vista cultural me llamaba muchísimo la atención. Y por otro lado, el tema del respeto, ¿no? De la educación, del respeto y demás, que también me llamaba poderosamente la atención. Y energéticamente hay algo, no sé, se percibe que quizás es difícil hasta de expresar en palabras, ¿no? Yo he tenido varios grupos que hemos viajado, el último fue en octubre del 2018, y gente que escuchás que dice yo nunca más, ¿no? Porque le flasheó mal algunas cosas, y hay personas que dicen, si tengo que volver 30 veces, vuelvo. O sea que te pueden claro. suceder muchas cosas. Depende de la experiencia de uno y cuán preparado uno está para asimilar ciertas cosas, ¿no es cierto? Pero verdaderamente hubo un antes y un después del viaje a India, del primero seguro, y bueno, ya en el último, ya bueno, uno es como que ya se siente en casa, ¿no? Se siente poderosamente bien. Y por supuesto que he conocido allá muchos maestros, entre ellos estuvimos en octubre del 2018, estuve en el Paramat Niketan de Rishikesh, Swami Chidanand nos atendió muy bien, también por contactos hechos a través de mi maestro, que son conocidos, y verdaderamente tuvimos la oportunidad de poder estar en el Arran, de poder tener un satsang con Swamiji, muy abierto, muy agradable, con todo el grupo, y la verdad que fue muy enriquecedor en ese aspecto. También estuvimos en otros Arran, estuvimos en el Arran de Sivananda, Rishikesh, bueno, estuvimos por varios lugares, muy enriquecedor fue el último viaje. La verdad que cada vez que viajas a India siempre volvés con un montón de conocimientos y de anécdotas. Claro, incluso me imagino lo que debe ser meditar en esos templos, practicar yoga, Maravilloso. eh, debe ser otra conexión. Sí, energéticamente maravilloso. Ni te digo de asistir a las ceremonias, a los aratis a la orilla del Ganges, que se hace bien tempranito a la mañana, apenas amanece, y también todos los días al poner del sol. Ganges. Eso es maravilloso, verdaderamente es inexplicable en palabras. Hay que estar, sentirlo y vibrar en eso, ¿no? Bueno, eh, podemos seguir todo el día, ¿no? La verdad que está hermosa la charla. También te quiero preguntar que iba a haber un congreso en Argentina de yoga internacional, Sí, y bueno, se pospuso por razones obvias. ¿Qué novedades, qué noticias tenés sobre esto? bueno, yo fui invitado a participar del primer Congreso Mundial el año pasado en Salamanca, y a raíz de ahí se organizó, yo pertenezco a un movimiento mundial de yoga y ayurveda, en el cual mi maestro es el presidente y vicepresidente de este movimiento. Perdón, el presidente es Swami Suryananda Amadio Bianchi, y el vicepresidente mi maestro. Entonces, en ese movimiento participan varios profesionales de Ayurveda y de yoga. Entonces, yo estaba ya organizando, yo todos los años organizo dos eventos aquí en Argentina, donde participan diversos maestros. Entonces, en consonancia de esto, se propuso Congreso en Salamanca hacer el segundo Congreso Mundial, la primera parte que iba a ser acá y la segunda parte en Brasil, en el Arran de mi maestro. Iban a participar muchos maestros de distintos orígenes, de India, de Italia, de Alemania, de Francia, Chile, Ecuador, Colombia, bueno, de varios países, o sea que iba a ser el segundo Congreso Mundial. A raíz de lo que estamos viviendo, lo pospusimos para octubre, ¿sí? Hasta ahora está ahí, en esa fecha ahí, y vamos a analizar cómo es que vamos avanzando en la pandemia, cómo vamos a estar desde el punto de vista sanitario, si nos van a permitir poder hacer ese evento o no. Y en el mes de agosto vamos a tener una decisión tomada más concreta,
específicamente para saber si lo podemos hacer o no en forma presencial, y ahí vamos a determinar qué hacemos. Si hacemos algo en forma virtual, que es una posibilidad, o la otra posibilidad es posponerlo ya para el 2021. La verdad que, bueno, nos tomó de sorpresa como a todos esta situación. Claro. Estábamos esperando todo organizado porque iba a ser en junio y esto pasó en marzo, así que avanzados en las organizaciones de todo, ¿no? Porque era iban a participar alrededor de 300 personas, algo de 35 maestros en total, a nivel mundial, muy, digamos, reconocidos, tanto profesionales de Ayurveda como de yoga. Así que bueno, tenemos idea vamos a analizar nuevamente en agosto y ahí decidiremos qué es lo que va a pasar en octubre. La idea nuestra es Claro. hacerlo, así que si no lo hacemos en forma virtual, lo realizaremos los primeros meses del año que viene, cuando es que dejemos esta situación que debemos trascenderla. Por supuesto, totalmente. También te quiero preguntar para que nos cuentes a todos, estamos en el mes del yoga, ahora viene el Día Internacional del Yoga, que es el 21 de Sí, junio. Eh, ¿Qué es lo que tienen preparado? ¿Qué es lo que se piensa hacer? Porque la idea quizás es difundir el yoga y llegar a mucha más gente, que todos empiecen a entender que esta es una filosofía de vida, que es una disciplina muy hermosa y bueno, que todos son bienvenidos. sí. Bueno, nosotros todos los años, junto con el municipio acá de Pilar, celebramos el Día Internacional del Yoga. Este año, obviamente, no lo podemos hacer presencial, realizamos virtual, pero con la alegría también de que este año van a participar maestros de otros países. Va a estar mi maestro que es de Brasil, Swami Narayananda, el doctor José Rugué, que es maestro de yoga y de ayurveda. Va a estar Swami Suryananda de Italia, Swami Keshava de Colombia, y después de aquí, de Argentina, van a estar Yogacharini Sandra Ramírez, que es nuestra directora en Rosario. Va a estar, bueno, Swami Keshava de Colombia es el coordinador de nuestra sede en Medellín, Cartagena, Quibdó y Barranquilla. También va a estar el maestro Jacques Prensim, de acá de Argentina, un maestro de Kundalini Yoga. Va a estar Mahacharya Isidro Fernández, que es el director de la Escuela Argentina de Yoga y Ayurveda. Y Alejandro Charela, Yogacharya Alejandro Charela de la escuela Ashtanga Bailes. Eh, Creo que no me olvidé de ninguno. A ver si después me pasan factura porque me olvidé de alguien. No, creo que no me olvidé de nadie. Están Bueno, todos entonces, invitados, digamos, van a estar todos. sí, van a estar todos. Están Además, todos tengo, invitados, van a estar todos. por supuesto, los maestros, o sea, como es un día solamente, son 8 los maestros que van a estar disertando, pero obviamente muchos otros van a estar invitados y como muchos, ya actualmente tenemos 200 y pico de personas ya inscriptas, ¿sí? Claro. Va a ser el domingo 21 de junio desde las 10 de la mañana y el cierre a las 8 de la noche va a ser a través de unos hermanos maravillosos que siempre están con nosotros acompañándonos en nuestros eventos, que es DAS, Melodías Devocionales, un grupo de música devocional, hacen mantras, kirtans, así que el cierre va a ser maravilloso, como siempre, con un concierto de ellos. Desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, a full todo ese día por vía Zoom. Los que quieran pueden participar enviando un mail a info@harioninternacional.com y ahí le pasamos el link para inscribirse y después le van a llegar el ID y la seña para entrar a través de vía Zoom. Pero además de esto, Alejandro, nosotros vamos a hacer una cantidad de conferencias gratuitas durante el mes de junio. Ya dimos una que fue el jueves pasado. Hablamos justamente un poquito de esto que estuvimos hablando de quién era, de quién soy, ¿sí? La esencia y la unidad, ¿no? Para encontrarnos a nosotros mismos. Y ahora, este viernes, vamos a hablar de un tema de Ayurveda. El tema es enfoques terapéuticos, técnicas de purificación y de limpieza.
va a ser el viernes a las 18 horas, también vía Zoom. Después, el viernes 19 a las 18 horas, vamos a hablar de Sudha Raya Yoga, el método de autoconocimiento y evolución que es de nuestra tradición. Básicamente vamos a hablar de qué se trata este método y cuál es el foco, a dónde se apunta. Y después el día 26, si no me equivoco, sí, el viernes 26 a las 18 horas vamos a hablar de yoga terapia para patologías de la columna vertebral. ¿Sí? Ahí, pero vamos a ver justamente varias patologías y qué podemos hacer desde el yoga para ayudar a los tratamientos que las personas puedan tener. Así que todas charlas gratuitas, están todos invitados, solamente hay que inscribirse. Eh, y bueno, así vamos a festejar a full este mes de junio, el mes del yoga. Claro. Bueno, Néstor, la verdad que es un placer escucharte, toda tu sabiduría y sobre todo tu pasión. Tenés mucha pasión sobre el yoga, sobre volcar todo lo que has aprendido. La verdad que te agradezco muchísimo y seguramente esta es la primera de varias charlas porque quedaban muchas cosas por hablar. Así que bueno, desde la Casa del Yoga con Gisela te damos las gracias y bueno, será hasta otro momento. Bueno, yo les agradezco nuevamente por la oportunidad, por estar, por compartir, que de eso se trata y seguramente ya cuando pase esta situación de la pandemia nos vamos a ver más presencialmente, más físicamente y por supuesto que eso en octubre están totalmente invitados, por supuesto, ¿no? Bueno, muchas gracias, Así que, maestro. no, gracias a ustedes, bendiciones, namaste. Namaste. Muchas gracias Bueno, nuevamente. Saludos para gracias, Gisela. gracias, gracias. Gracias.